¿Qué tal? Me llamo Horacio Caride. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Horacio? ¿Todo bien usted? Encantado. Bien, mira, te comento cómo es la dinámica, vos ya la sabés, pero te la resumo. Dale. Tenemos 30 minutos en total. Vos para exponer tu tema, el punteo y lo que nos quieras contar, Ujú. tenés 15 minutos. Después vamos a dedicarle otros 15 minutos a una ronda de preguntas. Los primeros, cuando estés en los 10 minutos, yo te voy a avisar por supuesto, te voy a avisar cuando los 15 minutos estén cumplidos. Bueno, Así que yo te tomo el tiempo, somos estrictos en general hasta ahora con el tiempo, así que cuando vos comiences yo ya empiezo a tomarte el tiempo. dale. Un segundo que pongo para presentar la Sí, presentación. sí, sí. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Perfecto. Bueno, en el tema que nos había tocado para presentar o para, digamos, relatar hoy era la relación del diseño gráfico con vanguardias artísticas y producción industrial, el caso de Europa y Latinoamérica en el siglo XX. Cuando leí el tema me pareció que era un tema que daba para hablar un montón porque, digamos, como sabemos, el tema de lo que es la relación del diseño gráfico con vanguardias y sobre todo con lo que es la cuestión de la producción industrial es, digamos, un proceso de una complejidad enorme y que tiene un montón de aristas y que no, digamos, que si uno lo quiere pensar, digamos, como por ahí se lo suele pensar los procesos de una manera lineal, como que corre el riesgo de simplificarlo y, digamos, de caer en un reduccionismo total, ¿no? Entonces, cuando estaba investigando de cómo preparar, leyendo bibliografía y esas cuestiones, me encuentro con este gráfico, ¿no? De un libro de Historia del Diseño Argentina, que fue realizado por Carlos Mosquera, en el cual, de cierta forma, muestra, digamos, la complejidad, digamos, de lo que es el campo del diseño como una disciplina, ¿no? Digamos que generalmente cuando se habla de lo que es la conformación de un campo disciplinar del diseño y sobre todo del diseño gráfico, siempre está muy relacionado con lo que es si se quiere decir, con lo que es, digamos, el campo de las artes, ¿no? En lo cual, digamos, Verónica de Valle en su libro La travesía de la forma, ella propone que en realidad observarlo de esa manera es como también caer, digamos, por ahí en una simplificación, sino que ella plantea una hipótesis que a mi parecer me parece súper interesante, de que uno para poder comprender, digamos, cómo se fue desarrollando el campo del diseño, ¿no? Y sobre todo ella trabaja el campo, digamos, del diseño en Argentina de la década del 40 hasta la del 80, digamos, ella plantea que uno tiene que salirse por ahí un poco de lo que es el campo del arte solamente y empezar a indagar otros elementos que estaban dando vuelta, digamos, en lo que es el entorno o los contextos sociales. Entonces yo para esto, digamos, me sirvo de base en lo que es, digamos, los contextos de la semiosis ilimitada producida por Verón, que Verónica en su libro también, en su libro y en otras conferencias también retoma, digamos, digamos, dispositivo teórico conceptual, en el cual a mí me sirve para plantear, digamos, el tema de que, digamos, la relación entre lo que es el diseño gráfico con, digamos, la producción industrial y con lo que son las vanguardias artísticas, uno tiene que observar justamente los contextos de producción, los contextos de circulación y los contextos de recepción, ¿no? Digamos, de cómo se producen o de esos discursos sociales, que en este caso en nuestro objeto de estudio estamos tomando lo que es el diseño gráfico. ¿Por qué? Porque el diseño gráfico, más allá de ser una disciplina, un campo disciplinar propio, también puede ser abordado desde, digamos, de una manera transdisciplinar y con herramientas de otras disciplinas que nos ayuden a, de cierta forma, entender cuáles son las fronteras y ver hasta dónde podemos poner, de una mirada crítica, esas fronteras, ¿no? Porque sabemos, digamos, que en la complejidad, que por ahí si uno lo toma por ahí de una historiografía más clásica, ¿no? Digamos, en donde la historia es lineal, digamos, corre justamente el riesgo de perderse un montón de procesos en el cual, como por ejemplo, las recepciones, digamos, de lo que es el diseño gráfico fueron muy diferentes y muy variadas
en lo que es, digamos, tanto Europa como en América Latina. También las condiciones de producción y las condiciones de circulación y los contextos de circulación, ¿no? Ya que cada uno de estos contextos tiene sus propias dinámicas y sus propias lógicas. Entonces, siguiendo, digamos, yo propongo como tres ejes, si se quiere decir, tres ejes para poder entender y siguiendo por ahí este camino narrativo que nos propone Verón, ¿no? Que es el de entender, digamos, primero, que no se puede entender el diseño gráfico o, digamos, la emergencia, la relación del diseño gráfico con, digamos, las vanguardias artísticas y con lo que es la producción industrial, sin dejar de entender los devenires del proyecto moderno. Bien, nosotros sabemos de que si se quiere decir, el diseño surge a partir, digamos, o digamos, está muy fuerte, el desarrollo del campo está muy fuertemente vinculado con lo que es el desarrollo de lo que es el capitalismo industrial, sobre todo, y después, digamos, del capitalismo postindustrial o el capitalismo semiótico, de acuerdo a los autores que uno puede llegar a leer, ¿no? Porque, como sabemos, y justamente esto creo yo que nos proporcionan estos contextos que nos brinda Verón, es entender de que justamente ese proyecto moderno que se nos planteó es muy diferente a lo largo del siglo XX. Digamos, una cosa era el proyecto moderno y, digamos, las crisis que fue sufriendo a lo largo de ese siglo XX, digamos, fueron muy diversos y toma distintos matices que tiene, digamos, un impacto o una consecuencia en lo que es, digamos, la producción del campo disciplinar del diseño gráfico. Sobre todo, digamos, en lo que es la producción. Dentro de estos devenires del proyecto moderno, yo encuentro una cuestión que me parece que es fundamental, digamos, que es el periodo, digamos, que es el digamos, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ese periodo de entreguerras, ¿no? El periodo que va de 1915 hacia la década del 30, en donde, digamos, este proyecto moderno de cierta forma se pone en crisis en Europa, ¿no? Si bien ya venía de cierta forma un poco entrando en crisis por la cuestión de la revolución industrial y cuestiones que ya nos marca la sociología por ahí de corte más clásico, como la de Durkheim y como la de Weber, digamos, que el proyecto como de lo que es la modernidad ya entrada en crisis, en lo que es, digamos, digamos, lo que son los modos de producción, digamos, de lo que es el capitalismo más industrial, en lo que son las vanguardias artísticas, de cierta forma entran en crisis y ese proyecto moderno como que se empieza a descreer y empieza a perderse una confianza que después va a ser retomada, digamos, a partir de la década del 30, con todo lo que es la cuestión del estado de bienestar. Bien. En ese proyecto moderno básicamente es lo que nos configura a nosotros, tanto digamos como europeos como latinoamericanos, ¿no? O mejor dicho, como sujetos de un sistema capitalista occidental, digamos, es como básicamente nos configura como, digamos, un sujeto en un contexto histórico determinado con determinados valores, ¿no? Con una moral de época, con una estética de época, en la cual justamente, digamos, se empieza a poner en crisis por todos los cambios políticos, sociales, económicos que sucedieron en Europa. Dentro de esos devenires del proyecto moderno, digamos que de cierta forma fueron o son herederos de lo que es la ratio iluminista, o de la razón iluminista, en la cual, digamos, se tomaba como que había un único discurso universal que era verdadero y que, digamos, que de cierta forma era inmutable, digamos, también se estaba configurando, o se empezó a configurar a partir de la revolución industrial, digamos, unos nuevos modos unos nuevos modos de producción. Bien. Cuando hablo de modos de producción, digamos, por ahí puede sonar que hago referencia a lo que son modos de producción, y en este caso estoy haciendo referencia directa a lo que son los modos de producción industrial, digamos, a principios del siglo XX, para después empezar a pasar, digamos, a una etapa más de postindustrialización, o digamos que por ahí puede coincidir con lo que es se quiere decir, con lo que es una posmodernidad, sobre todo a partir de la década del 60, pero también con una digamos, aparte de hablar de modos de producción económicas, también hablo de modos de producción de vidas o de modos de ser. Bien, entonces, digamos, acá, digamos, puedo retomar o me gusta retomar de que, de cierta forma, en el diseño gráfico, el campo del diseño, colabora con los modos de producción de vida y los modos de producción económica, con todo lo que es la organización, digamos, de todo el conjunto de instituciones y tecnologías que se van a poner en pos de esos modos de producción. Bien. Justamente los modos de producción más económicos, digamos, hacen referencia a lo que es la aparición de una nueva institución que es el de las fábricas, ¿no? Y todos los modos de organización de los espacios de vida y del tiempo y del espacio y la gestión de los cuerpos que andan sobre esa institución dentro de los modos de producción, digamos, fabriles o industriales.
Eso con el tiempo a lo largo del siglo XX se va a poner en crisis, como dice digamos, autores como Michel Foucault, Deleuze, Guattari, y digamos toda la corriente de lo que es la filosofía obrera italiana, que es de un corte más, si se quiere decir, material histórico, digamos, se va a poner en crisis y, de cierta forma, estos modos de producción van a implicar la cuestión de lo que es la mecanización o la industrialización de lo que son, digamos, el campo de lo que es el arte. Bien, que luego va a retomar a mediados del siglo XX, Walter Benjamin, y va a hacer una crítica con respecto a digamos, en su libro o en su obra La reproductibilidad técnica, la reproductibilidad de las obras de arte dentro de los tiempos técnicos. Bien, entonces acá encontramos otro problema que, digamos, se asocia o, digamos, está asociado para entender el establecimiento del campo del diseño gráfico con, digamos, los devenires de ese proyecto moderno y los modos de producción. Ahora bien, ¿qué pasaba en Latinoamérica con estos modos de producción? En Latinoamérica, digamos, siempre sus modos de economía o sus modos de producción, siempre, si se quiere decir, pertenecieron a un modo, digamos, no tan industrializado. Recién a partir de la década del 40, a partir, digamos, década del 30, década del 40, como que empezó a haber una obra o empezó a haber una energía o un proceso de industrialización, ¿no? Digamos, en los cuales coincidieron justamente con la emergencia, ¿no?, de lo que son distintos grupos y con la recepción también de lo que son, digamos, los distintos pensamientos de las vanguardias que traían personas o artistas que viajaban a Europa, y en este caso estoy por ahí pensando en el nombre Maldonado, de Tomás Maldonado, para, digamos, de cierta forma empezar a poner en crisis o hacer una crisis de ese sistema económico-social que que se estaba produciendo en América Latina. Igualmente, los modos de Disculpame, producción... Ezequiel. Estoy en 10 minutos, sí. Perdón, Ezequiel. Sí. Estos modos de producción, si se quiere decir, latinoamericano, coinciden con una etapa de, digamos, un estado muy presente, ¿no? O, digamos, con la emergencia de, digamos, algunos autores lo van a llamar un estatismo, otros autores lo van a llamar autores, digamos, como un estado de bienestar, pero que de cierta forma ayuda a, digamos, y estos actores sociales, ¿no?, como eran digamos, estos círculos, digamos, van a empezar a cuestionar y van a empezar a poner en ciertas crisis, ¿no? Y si ya para a lo que son, digamos, el tercer punto que quería tocar, que era, digamos, de las vanguardias y cómo lo relacionamos con lo que es el campo del diseño. Teniendo en cuenta, digamos, que los modos de producción de cierta forma criticaban o, digamos, se estaban organizados en pos de una industrialización o a partir de una manufacturación, ¿no?, de cierta forma que ponía en crisis o que puso en crisis la cuestión de la cuestión de la técnica y de lo artesanal, ¿no?, que esto era justamente lo que le criticaba Benjamin y otros autores también de la Escuela de Frankfurt. Digamos, las vanguardias, de cierta forma, venían a contestar, digamos, esos discursos hegemónicos o mayoritarios, ¿no?, con respecto a lo que era el arte en, digamos, la Europa continental de principios del siglo XX y de todo, digamos, y también, digamos, del siglo, digamos, de todo lo que fue el siglo XX. Entonces nosotros encontramos de que estas vanguardias, de cierta forma, empezaron a criticar esos discursos hegemónicos, esos lenguajes hegemónicos, para hacer, de cierta forma, o poner hincapié en lo que es la indagación por otras formas de narrar, digamos, el hecho artístico, otras formas de contar el hecho artístico. Entonces empezaron a experimentar, digamos, algunas vanguardias empezaron a experimentar con cuestiones más formales, y así de cierta forma surgen, bueno, de cierta forma no, así de hecho surgió otro lenguaje artístico que es, si se quiere decir, más formal, ¿no? Cosa que, digamos, después los retomaron determinadas o lo tomó el campo del diseño gráfico para, digamos, poner en debate, y esta es una cuestión que en América Latina cae justamente o empieza a resonar muy fuerte, la cuestión, diríamos, de la forma por sobre, digamos, el lenguaje por ahí más narrativo, más representacional, heredero justamente de la tradición de las bellas artes, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a armar todo un debate ideológico, político, estético, en el cual, digamos, el campo del diseño empieza a cobrar una institucionalización, digamos, a partir de distintas, si se quiere decir,
distintos actores, algunos institucionales, algunos más estatales, algunos más económicos del campo de lo económico, en donde se empieza a debatir justamente el estatus del campo del diseño gráfico en pos de, digamos, bueno, ¿qué es el diseño gráfico o las artes gráficas, como se le decía en ese momento? Es, digamos, ¿es arte, no es arte? Digamos, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, a partir de ahí, como que, digamos, sobre todo a partir de la década del 40, en Latinoamérica empieza a emerger todo un conjunto, toda una corriente de diversos, digamos, de diversos discursos que empiezan a cuestionar y empiezan a preguntarse por la forma, que es cierta que, digamos, viene de retomar, si se quiere decir, los discursos que venían de las vanguardias europeas, pero en cada contexto de circulación y de recepción, digamos, porque no es lo mismo la recepción que tuvo, por ejemplo, la Escuela de la Baja o la Escuela del de Bull, acá en Argentina, que en Brasil, que en Chile, que en México o que en Cuba, ¿no? Que son por ahí los casos más paradigmáticos del diseño gráfico en Latinoamérica. Entonces, digamos, esas distintas singularidades de recepción y de producción de un conocimiento del campo del diseño, de cierta forma empezaron a cobrar sus propias características y en Latinoamérica, digamos, y con esto ya voy cerrando, yo quiero plantear, digamos, o me gustaría dejar abierta la pregunta de si se puede hablar de un campo del diseño o de una teoría del diseño, o si, digamos, en realidad tendríamos que hablar, digamos, de los diseños. Bien, ¿por qué? Porque, digamos, no hay, digamos, una conformación hegemónica, sino que, como esto decía, por cuestiones históricas y por cuestiones de producción, circulación y recepción, digamos, hay una dispersión, digamos, sobre todo al principio, en el cual, diríamos, creo que es valedera hacer la pregunta, digamos, con respecto a si tenemos que hablar de el diseño, digamos, como un lenguaje o como un campo hegemónico, o si podemos hablar como los diseños, digamos, y ahí, por ahí, empezar a discutir con teorías más de la posmodernidad, ¿no? Y creo que me pasé de tiempo, por un minuto. No, estás bien, de 15 minutos. Bueno, ya me quería cerrar con esa pregunta. Como les decía, fui por ahí un poco general porque me parecía que, digamos, es muy, digamos, como que es muy amplio y, digamos, hay mucha tela para recortar y, digamos, como que en 15 minutos como que uno no puede llegar a abordar todo lo que uno quisiera, ¿no? Entonces me parece que por eso lo elegí presentar de esta forma. Bueno, muchas gracias. No, Lidia, por ¿querés favor. hacer la pregunta vos ahora? No, yo le quería hacer una aclaración justamente en esto último Sí. que acaba de decir Ezequiel, es que el planteo fue brindar justamente en 15 minutos la estructura de la clase con el fundamento de por qué se eligen las temáticas que se eligen y después de qué manera se transfiere eso a la actividad práctica de taller, ¿no? Esa aclaración nomás. Hace la voz de Horacio la pregunta si las unificamos. Bueno, perfecto. Ezequiel, les preguntamos a todos los postulantes por qué quieren ser profesores titulares de esta materia. Bueno, primero porque es un campo en el cual yo tengo mucho interés, por cuestiones por ahí profesionales y circunstanciales, no, digamos, no me pude desarrollar en lo que es, digamos, académicamente o en un campo más formal dentro de lo que es la historia del diseño, pero, digamos, mis lecturas, de cierta forma, siempre estuvieron dando vueltas, digamos, en profundidad, ya sea, digamos, como docente en la Facultad de Ciencias Políticas, en lo que es Introducción al Diseño Gráfico. Yo soy JTP ahí, y, digamos, siempre, digamos, es una rama que me interesó porque, digamos, me parece que hay mucha tela para cortar y, digamos, se puede hacer, si bien en los últimos años hubo mucha producción, digamos, interesante, y como que siempre me interesó el debate histórico y sobre todo pensar, digamos, que era uno de los puntos que yo ponía en el programa, la cuestión, digamos, de, bueno, cuáles, digamos, los futuros posibles o cómo, digamos, de cierta forma, a partir de lo que es el análisis de la historia de un campo disciplinar, cómo nosotros podemos expandir o, digamos, pensar posibles expansiones a ese campo disciplinar, ¿no? Digamos, cuáles son las futuridades de que, digamos, uno puede abordar dentro del campo del diseño. Después, otro interés que tengo es la conformación y el trabajo en redes, ¿no? Yo pienso de que si uno es docente titular,
se debe dedicar a lo que es la investigación, extensión y vinculación tecnológica, pero también uno tiene que trabajar fuertemente en lo que es, digamos, conformación de redes de trabajos disciplinares y transdisciplinares, ¿no? Yo también soy docente, digamos, de lo que es diseño industrial y, digamos, siempre estoy tratando de integrar y hacer proyectos con, digamos, diseño industrial y mi cátedra en comunicación en ciencias políticas. Entonces me parece que estos dos puntos son como, digamos, fundamentales o que me parecen interesantes. Y un tercer punto que también me gustaría agregar es que yo soy formado digamos, en la Universidad Nacional de Rosario y, digamos, tengo la suerte de ser docente, digamos, y también, digamos, pienso yo de que para mí representa un orgullo poder ser profesor titular de una cátedra, digamos, digamos, de diseño gráfico, que es, digamos, básicamente que cuando ingresé a la carrera de comunicación era lo que uno se quería dedicar. No sé si un modo académico, en ese momento no lo pensaba como, digamos, en el modo académico, sí lo pensaba en un plano profesional, pero, digamos, después cuando uno en los devenires de su carrera y de su vida profesional y, digamos, al pasar tiempo en la institución, como que, digamos, yo siempre me sentí muy orgulloso de ser egresado de esta universidad, por lo tanto, digamos, para mí sería un orgullo enorme, digamos, acceder a una titularidad de una cátedra en lo que es la universidad. Ezequiel, ¿te imaginas un ritual, digámoslo así, de un trabajo práctico de esto? ¿Cómo lo llevarías al ejercicio con los estudiantes, ¿no? Esto que esta problemática que se te plantea para exponer en este concurso. ¿Cómo lo bajarías? ¿Cómo te imaginas? Yo hablo de ritual porque a veces es como más gráfico, ¿no? Porque sí, implica, el ritual implica un espacio, implica personas, implica recursos, objetos, ¿no? O sea, no tiene que ver con lo religioso, sino con la práctica de la docencia, ¿no? Por eso me explico cuando yo hablo de esto, ¿no? Sí, te entiendo, Horacio. Sí. Coincido un poco con vos también. La completaría a la de Horacio pensándolo en el ingreso que tiene diseño gráfico, que es una materia de primer año, y en esta cuestión de los docentes, ¿no? De la cátedra, con formaciones diversas, en cantidad, en una cátedra que se inicia, ¿no? Como para que puedas desarrollar estas cuestiones. Bien, primero me gustaría hacer una aclaración. Si bien yo básicamente me he dedicado en mi vida profesional a trabajar cuestiones de diseño y comunicación visual gráfica, yo tengo bien en claro de que mi aporte que le puedo hacer va a ser más desde, digamos, mi formación y desde mis estudios que tengo y de mis lecturas que por ahí pueden ser distintas a las de un licenciado en diseño gráfico. Digamos, a pesar de que puede parecer de que es, digamos, una desventaja frente por ahí a licenciados en diseño gráfico que están, digamos, que también participan en el concurso, yo lo considero de que en realidad es un valor agregado. ¿Por qué? Porque me parece que justamente en la historia del diseño gráfico, digamos, fue esta transdisciplinaridad la que de cierta forma hizo crecer el campo, ¿no? Hecha esta aclaración, digamos, yo me imagino, digamos, los distintos trabajos prácticos, primero, digamos, y con esto más o menos coincido con un artículo que estaba leyendo la otra vez, no recuerdo el autor porque leí tanto estos días, pero uno que había sacado de un repositorio CONICET, que decía de que, digamos, tratar de asociar lo que es, digamos, digamos, en lo que es la enseñanza del diseño, lo que es lo práctico y lo teórico, ¿no? Entonces yo por ahí los trabajos que había propuesto o que pensaba, digamos, trabajarlo, era, digamos, trabajar justamente cuestiones más de análisis, digamos, de lo que es, digamos, las cuestiones de la historia y que ellos puedan de cierta forma armar bitácoras con respecto a cuestiones, digamos, de lo que son piezas gráficas, diseños, digamos, de las distintas vanguardias, para después poder analizarlos, digamos, ya sea de una forma en grupal, porque me parece que siempre cuando circula el discurso entre pares en los prácticos es muy provechoso, y después realizar análisis, digamos, más a partir de las distintas categorías que se le van a dar o que yo pensaba proponer en la materia, digamos, que ellos puedan realizarla, digamos, más análisis, mucho más, si se quiere decir, mucho más no, en realidad, individuales, a partir de lo que se discutía justamente en esas pequeñas comisiones de prácticos. Porque como decía Silvia, este año creo que tuvimos 1.500 ingresantes, el año pasado 1.800,
Entonces, como que digamos, como que por ahí la proyección o las metodologías de trabajo, digamos, uno va a tener que, de cierta forma, hacer como pequeñas subcomisiones dentro de los equipos de trabajo, digamos, o dentro de las comisiones de los prácticos propios, ¿no? Y también aprovechar los conocimientos y las formaciones que tienen, digamos, ¿no?, los jefes de trabajo práctico y laburar en equipo, ¿no? También un poco esto, ¿no? Consensuar con ellos, digamos, yo les digo, bueno, esta es la propuesta, pero, digamos, a partir de ahí consensuarla y a partir del trabajo con ellos en equipo, de terminar de cerrar bien lo que serían las propuestas de trabajos prácticos y, digamos, las distintas instancias de evaluación. Que más o menos igualmente las instancias de evaluación están planteadas en la propuesta pedagógica, ¿no? Digamos, esta cuestión de debates en clases, debates en esos pequeños grupos y también instancias de evaluaciones, digamos, prácticas, en parciales. Bueno. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Te quedó algo en el tintero? Tenés unos minutos, Ezequiel, si querés hacer algún comentario. No, por ahí ¿Vos un de algo poco que te haya más... quedado? No, por ahí un poco más yendo a esto de, digamos, de lo que preguntaba Lidia, de cómo podía, digamos, no sé si quedó claro, digamos, cómo sería la propuesta más pedagógica, pero por ahí, digamos, a mí siempre me gustó, siempre lo que yo pretendo de que mi contexto, digamos, y, digamos, de que esos contextos uno lo pueda, o que ellos en realidad lo puedan analizar y entender que detrás de toda producción gráfica hay cuestiones, digamos, que no son meramente de lo que es un discurso visual, sino que hay cuestiones de ideología, hay cuestiones de política, hay cuestiones de valoraciones, formas de entender el mundo, y que justamente la relación entre las vanguardias y los modos de producción han conformado un campo y un modo de ver justamente y de poder expresar, ¿no? Esta cuestión de que decía Paolo Fabri, un semiólogo italiano, estos universos de sentido, ¿no? Y que esos universos de sentido no es que son, digamos, atemporales, sino que responden ciertamente a un régimen áptico y a partir de justamente del análisis, del debate de estos discursos visuales, ¿no? Y de estos universos de sentido, que ellos puedan entender, digamos, y puedan empezar a abrir las cajas negras, digamos, ahí tomando un término de Bruno Latour, puedan abrir estas cajas negras para entender todo lo que, digamos, todas las relaciones sociales que hay expresadas o que en realidad que hay escondidas dentro de una pieza gráfica o un mensaje que puede parecer lo más neutral, porque puede parecer muy neutral, pero que en realidad esconde relaciones de poder, ¿no? Y toda una historia detrás. Entonces, por eso propongo también lo que es la arqueología y la genealogía, ¿no? Digamos, por eso lo que les decía, hacer una bitácora para que ellos puedan empezar a indagar. Y creo que ya me pasé con el tiempo. No, estamos bien, porque estamos en los 30 minutos completos. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y disculpen el hasta inconveniente luego. de ayer del archivo que no se podía abrir. Igual llegamos a tiempo a leerlo. No te preocupes que llegamos a tiempo a leerlo. Gracias. Bueno, les agradezco por el tiempo y nada, que tengan buena jornada. Gracias. Igualmente, gracias.